Y hoy vamos a continuar nuestra serie en Palabras de Jesús. Estamos ya en la serie, déjeme ver, 52. Ya estamos en la enseñanza número 52 de nuestra serie. Pero bueno, antes de continuar, acompáñeme a orar, cierre sus ojos si es tan amable. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, se nos ha ido una semana más. Y en esta semana, Señor, hemos visto tu misericordia a pesar de las circunstancias y problemas que cada uno de nosotros pudiéramos tener. Sabemos que estamos en tus manos, Señor, y que tú permites que las cosas pasen por alguna razón. Y en tu misericordia, Señor, tú nos das oportunidades para que te volteemos a ver. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de ello, a ser humildes y tener fe en ti, Señor, porque lo necesitamos cada día. Nos dejamos en tus manos en esta noche pidiéndote por sabiduría para compartir la palabra y también por ese deseo de aprender de la misma, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, mis hermanos. El tema del día de hoy lleva por nombre humildad y fe. Humildad y fe. ¿Quién se considera humilde? Difícil levantar la mano, ¿verdad? Miren, los últimos meses de Jesús, en su forma humana, ya estaban por terminar. Y al acercarse al tiempo de su partida, Jesús fue enfocándose a dar sus palabras a dos grupos de personas muy opuestas entre sí. Prácticamente Jesús dejó de compartirle a las multitudes, y yo creo que ya todos hemos percibido que el enfoque de las enseñanzas estaba dirigido por un lado a los discípulos y por otro lado a los escribas y fariseos. Él se estaba enfocando en esos dos grupos antagónicos, contrarios, diferentes. Y se puede decir que estos dos grupos abarcan el universo del carácter y la moral de las personas en el mundo. ¿Por qué? Porque por un lado, los fariseos y escribas eran hipócritas, faltos de amor, sin moral, falsos religiosos, hombres orgullosos, amadores de sí mismos, que contrastaban totalmente con los discípulos reales. Es decir, todo lo malo de ellos, todo lo que ellos eran, Jesús quería que sus discípulos no lo fueran. Y es por eso que estos escribas y fariseos siempre servían de ejemplo. Ellos servían como ejemplo. Y Jesús decía, no quiero que sean así. Él anhelaba que sus discípulos aprendieran y fueran todo lo contrario. Que fueran humildes y sencillos de corazón, amadores de la verdad, rectos y amables. Eso es el anhelo de Jesús. Ahora, las palabras de Jesús que vienen a continuación parecen ser temas desconectados unos de otros porque vamos a hablar de muchas cosas. Pero poco a poco podremos ir entendiendo la razón por la cual Jesús dijo cada una de las cosas. Así que después de haberse dirigido a los fariseos en la enseñanza pasada, en la parábola del hombre rico y Lázaro, ahora se dirige a sus discípulos y vaya conmigo a Lucas 17:1. Ahora mire, primero se dirige a los fariseos y ahora se dirige a los discípulos, pero esto no quiere decir que los demás que estaban ahí presentes no escucharan. Esto era algo así como, se lo digo a Pedro para que lo escuche Juan, ¿sí? Es decir, era una enseñanza para todos, aunque estaba dirigido específicamente a los discípulos. Entonces, Lucas 17:1, ¿ya lo tiene? Dijo Jesús a sus discípulos, ponga mucha atención, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Mire, tropiezos, tropezar. Tiene claro esta palabra el significado de intentar hacer caer a alguien. Es golpear involuntariamente con el pie contra un obstáculo o contra el suelo al ir caminando o corriendo, de modo que se pierde el equilibrio. Yo sé que todos hemos tropezado, todos nos hemos caído, todos nos hemos raspado las rodillas y los codos, ¿a poco no? Bueno, ese es el significado básico de tropezar. Ahora un ejemplo común entre los jóvenes, yo levanto la mano, ¿verdad? Es que mientras caminas vayan jugueteando y se golpeen ligeramente el talón, y esto hace que el pie que va en la parte posterior o que va atrás choque contra el pie delantero y esto genera un tropiezo y muchas veces una caída. O también que nos encontremos con una parte de la banqueta que es más alta y pues comúnmente tropezamos y bueno, suelo, no caemos. Pero en el idioma original tropezar viene de la palabra escandalón. De ahí viene o se deriva escándalo, pero el significado real es poner cebo, poner una trampa. Es como cuando usted agarra una ratonera y le pone ahí su pedacito de queso, ¿no?
Entonces, en palabras de Jesús, el significado es más profundo. Se trata de poner un 4, una trampa. Es provocar un engaño con la intención de desviar o hacer caer a alguien. Es en otras palabras, de manera literal, hacer pecar a alguien. A eso se refiere Jesús con tropezar, hacer pecar a alguien. Entonces, si parafraseamos el verso 1 de Lucas 17, lo podemos leer de la siguiente manera. En un mundo caído e imperfecto, es imposible, o sea, es seguro, es imposible que no se encuentren con trampas, con tentaciones, con pecados que los pueden hacer caer. Mas hay de aquel que pone trampas, que pone engaños y que pone seducciones. Hay de aquel. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de trampas, de engaños. Es más, usted salga y se va a encontrar con eso en todos lados. Y estas trampas, estos engaños están para seducir a los que no están atentos, para hacerlos caer en el error. Ahora, ¿cuál es la manera más común de hacer tropezar o hacer caer a alguien en el pecado? ¿Cuál es la manera más común? Mire, cuando alguien va caminando bien, por lo general a la gente de alrededor no le agrada, ¿sí? Entonces se convierte en blanco de esa persona. Entonces, cuando esa persona va caminando bien y los demás lo quieren hacer caer, lo más fácil es alentarlo a la mundanalidad, es decir, es exacerbar su concupiscencia, a los deseos desordenados, a los apetitos de la carne. Es invitarlo, y lo pongo entre comillas, a disfrutar de la vida, a gozarse de los placeres momentáneos. Comúnmente lo que se invita son las riquezas rápidas, los vicios y el pecado sexual. Y mire, normalmente el enemigo se fija en quién va caminando bien para ponerle esas trampas, ¿sí? Un padre de familia que va bien le puede poner a una mujer ahí en medio del camino, ¿sí? Y si no está bien cimentado, esa es la tentación, le está poniendo una trampa. Y la persona actúa como cebo, bueno. Pero todavía en una forma más profunda, el significado tropezar, fíjese lo que le voy a decir, es la intención deliberada de atrapar y de seducir al incauto en el error escritural. Es cualquier enseñanza que desvíe, que diluye el sentido de las escrituras. Mire, en otras palabras, es manipulación de la Biblia. ¿Por qué? Porque al hacer esto estará trayendo a las personas al camino ancho que lleva a la perdición. Ese es el mayor de los tropiezos. Ahora, le voy a poner un ejemplo de lo que es una trampa en sentido escritural. Una trampa que suena bien, que es atractiva, pero que no contiene toda la verdad. Es una verdad a medias, y una verdad a media la convierte en una mentira completa. Y una mentira viene normalmente de parte de Satanás, que es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque él mismo intentó engañar a Jesús con la escritura. ¿Recuerdan cuando lo quiso tentar en el desierto? Lo quería engañar con la escritura. Ahora, vamos a ver qué le parece este ejemplo. Llega una persona, llega con otro y le dice, Dios te ama porque Dios es amor. Dios ama al mundo entero, dio a su Hijo. Y Jesús murió por todos los hombres para regalarles vida eterna. ¿Es verdad eso? Sí, ¿verdad? Así que gózate, es una gran bendición, disfruta de tu vida. Además está reservado para ti el cielo, están para ti las moradas eternas. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada. Él te dará los deseos de tu corazón, lo que tú anhelas, porque tú eres hijo del Rey. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Sí, ¿verdad? Suena bien, tampoco no. Es agradable, es bonito, pero ¿sabe? Si la información se queda hasta este punto, esta es una trampa que utilizan muchos falsos predicadores, es un cebo enorme. Esto se hace con la intención de hacer tropezar o hacer caerlo a los más que se puedan. Este es un engaño, este es un medio evangelio, está incompleto. Y Satanás utiliza falsos predicadores para poner trampas, y mucha gente cae ahí, porque se le permite pecar, porque Dios ya hizo todo. Porque mire, básicamente todo lo que dije son verdades. Ciertamente Jesús ya hizo todo. Este es un regalo de gracia, la salvación, es para todos. Pero Jesús también dijo en Mateo 4:17, fíjense lo que dijo, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento verdadero se da cuando existe la convicción de pecado. Es decir, el arrepentimiento es la parte que tiene que hacer el hombre para llegar a ser un hijo, para llegar a tener el nuevo nacimiento, para poder ser verdaderamente hijos del Rey. Es decir, que si una persona no se arrepiente,
diga lo que diga, aunque esté en una iglesia todos los días, no es hijo de Dios. Pedro lo dijo en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, para que vengan de Él tiempos de refrigerio. Así que Jesús lo enfatizó muchas veces. También Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que mis hermanos, esto nos lleva a entender que ciertamente estamos delante de un Dios que es amor. No lo podemos negar. Pero también es un Dios santo. También es un Dios justo que no dará por inocente al culpable. Y muchas de las veces nosotros tratamos de irnos por encima de la justicia de Dios. Y saben, no vamos a poder. No debemos de hacerlo. No podemos escaparnos de lo que dice el Señor. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Vete y no qué. No peques más. Pero nosotros nos queremos ir por encima de esa verdad. Y hay muchos que por mantener la membresía en las iglesias les dan medias verdades, lo que ellos quieren escuchar, con tal de que no se les vaya la oveja. Así que, dice la palabra de Dios, así que hay de aquel, fíjese lo que está diciendo, hay de aquel por quien vienen las trampas y los engaños. Hay de aquel. Ahora mire, yo estoy parado aquí. Y esto nos pone a todos los que compartimos la palabra de Dios en un lugar muy, muy delicado. No es fácil pararse aquí. Es por eso que cuando se comparte la palabra de Dios tenemos que hacerlo con temor y temblor, tratando de no diluir el evangelio. Yo sé que estas palabras a muchos no les gustan, pero no considere, fíjense lo que le voy a decir, no considere ni por un momento que solamente parados aquí se comparte la palabra. Porque ¿saben? Ustedes también son llamados a llevar el mensaje. Ustedes también son llamados a compartir el evangelio completo. ¿Por qué? Porque esa es la comisión que nos fue dada a todos los creyentes, a todos los que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que tenemos una gran responsabilidad y nuestra obligación es compartirlo de manera completa, todos, de manera íntegra y sin manipulaciones o abusos, mucho menos con engaños o falsas expectativas. Porque ¿sabe? A veces queremos traer a las personas al evangelio diciéndoles cosas como la siguiente, mira, si tú vas a la iglesia tu matrimonio se va a arreglar. Si tú vas a la iglesia el Señor te puede hacer un milagro, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos en alguna ocasión hemos empezado a querer compartir el evangelio de esa forma, pero no es así. Porque si lo hacemos de esta forma vamos a estar poniendo trampa a los demás. ¿Qué sucede con una persona que llega a una iglesia con la expectativa de ser sanada y después de meses no sana? Se va, porque no recibió lo que esperaba, ¿no? Y el verso 2, en palabras de Jesús encontramos una advertencia que es clara y tajante, ¿sí? Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Verso 2 de Lucas 17. Para los que ponen tropiezos, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que alguien lo agarrara y le amarrara una piedra de molino y al mar. ¿Por qué? Porque esto es tan peligroso, esto es tan, no sé ni cómo decirlo, para todos aquellos que deliberadamente ponen trampas y trastocan el evangelio. Es tan peligroso como no tenemos una idea. Mire, dice Judas, en la epístola de Judas, ahí antes de Apocalipsis, que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esos son los falsos predicadores, te adulan para sacar provecho. Hombres que por medio del evangelio engañan y prometen sanidades físicas, prosperidad económica, estabilidad laboral, estabilidad matrimonial, entre muchas otras cosas. Hombres que manipulan a aquellos creyentes que aún no están maduros, que son como niños pequeños y que fácilmente caen en las trampas. La idea para esos hombres es desviarlos. ¿Para qué? Para sacar de ellos un beneficio. Porque las ovejas dan lana. Para esos que engañan, dice la palabra de Dios por medio de Jesús, que más le valdría amarrarse o que les amarraran una gran piedra de molino y que los lanzaran al mar.
y con ello sufrir una de las muertes más terribles que puedan existir, una muerte por asfixia y desesperación. Porque al poner trampa y al hacer pecar a otros deliberadamente, al separar a las personas de la sana enseñanza de la palabra de Dios, el castigo eterno para ellos es mucho mayor y es más terrible que una muerte en el fondo del mar. Y miren, todo esto lo decía Jesús a los discípulos, pero lo estaba diciendo por los escribas y fariseos. Escribas y fariseos que por siglos habían estado engañando al pueblo, poniéndole normas, reglamentos, cargas que ni ellos podían llevar. E indicaba Jesús que el peor de los castigos estaba reservado para ellos. Pero ¿saben? Esto también aplica para nosotros, para cada uno como creyentes. Porque cualquier creyente que lleve a pecar a otro creyente es culpable delante de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando compartimos el evangelio y cuando hablamos. Mire, yo sé que nadie es perfecto y todos nos equivocamos y a veces decimos cosas que no debemos. Pero el Espíritu Santo poco a poco nos va redarguyendo para que aprendamos a poner cuchillo en la boca, ¿sí? Hay cosas que a veces se nos salen, se nos van, pero cada día tenemos que prepararnos para compartir con amor y con temor. Así pues, Jesús hizo una dura declaración en contra de aquellos que deliberadamente llevan a pecar a otras personas. Y después les dice a sus discípulos, verso 3 de Lucas 17, mirad por vosotros mismos. Esto es poner atención, observar. Jesús exhortaba a los discípulos a estar atentos, a no caer en las falsas influencias de los escribas y fariseos. Miren, observen, pongan atención. Y lo mismo aplica para nosotros, debemos siempre ver por nosotros mismos. Debemos de pasar todo lo que se diga aquí o por otra persona por el rasero de la palabra de Dios. Y esto nos va a servir para no caer en las trampas. Tenemos que aprender a tasarlo. Mire, lo diga quien lo diga. A veces decimos, no, es que lo dijo fulanito, manganito, sutanito de tal y así debe ser. No. Vamos a ver si es cierto que dice eso y en la palabra de Dios, y si lo dice, amén. Y si no, lo haya dicho quien lo haya dicho. Porque la tendencia del hombre natural, del hombre carnal, es poner trampa, a veces aunque él ni se dé cuenta, es hacer caer a sus semejantes, es pecar contra de los otros, ya sea por manipulación, por chantaje, por tentación, por mentira, por lo que sea, y todo esto es pecado. Ahora, lamentablemente, esto también pasaba entre los discípulos de Jesús. Ellos estaban en proceso de aprendizaje, muchas de las cosas que decía Jesús eran novedosas para ellos, y tanto eran novedosas para ellos que se equivocaban, y por obvias razones pues pasa también entre los hermanos, en los que van creciendo, en esos pequeñitos. Es por eso que Jesús les dice a los discípulos, ustedes vean por ustedes mismos, pero también sean mansos y humildes de corazón. Y si los engañan y se dan cuenta y se hacen de lado, no lo tomen a mal, aprendan a perdonar. Si te pusieron trampa y pecaron contra ti, exhibe el pecado, exhorta a tu hermano, y si se arrepiente, ya sabes qué hacer. Verso 4 de Lucas 17. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. A ver, una pregunta, ¿quién ha pecado? Todos, ¿verdad? Pero a veces tenemos nuestro orgullo tan alto que no nos atrevemos a decir, perdóname, me equivoqué. Mejor hay que pase el tiempo, ¿no? Ahora, muchas de las veces ni nos hemos dado cuenta que fallamos, pero también la otra persona a la que fue ofendida puede decir, oye, pues me estás faltando al respeto, ¿no? Es válido. Ahora, Jesús está instruyendo a los discípulos en una de las áreas más difíciles de la vida cristiana. Esa es de las más difíciles, el perdón. Y la idea no es desarrollar el tema del perdón porque pues, nos llevaría mucho tiempo. Esto ya será, si Dios permite, en una enseñanza aparte. Pero el tema central es que Dios nos perdona completamente si nos arrepentimos. Y este es el evangelio completo. Y además de que es el evangelio completo, lo tenemos que llevar a la práctica, a la vida cotidiana. Entonces, si alguien peca contra alguno de nosotros, en semejanza a Dios debemos de perdonarle sí o sí. ¿Cuántas veces? Las que sea necesario. Ahora esto pues nos duele porque somos orgullosos, ¿sí? Y de repente hay alguien que estimamos mucho y hace algo que dices, ¿cómo es posible? Lo hizo. Pues sí, tenemos que perdonarlo porque es nuestro hermano. Pero perdonar, ya sé que no es tarea fácil, no es sencillo. Y los discípulos lo sabían, porque ser humildes y negarse al orgullo es una lucha interna.
Es algo casi imposible. Y ellos decían, pues ¿cómo haremos esto? Así que ellos se atrevieron a decir lo siguiente, verso 5 de Lucas 17. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿quieres que perdonemos? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ahora, ellos no estaban diciendo que no tuvieran fe, sino que sentían que necesitaban más, mucha más fe para poder perdonar. De entrada a los cercanos, pero también para poder perdonar a los escribas y fariseos que los habían estado engañando y llevando por una religión falsa. Dicen, ¿cómo los vamos a perdonar si nos han ido llevando mal? Ahora esta era una aseveración válida por parte de los discípulos. Sinceramente dijeron, Señor, nosotros no podemos. Es un estándar muy alto el que tú nos pides. Pero si tú nos aumentas la fe, si tú estás con nosotros, pues sí podemos. Verso 16 de Lucas 17, vamos a ver qué respondió Jesús. Miren lo que dice Jesús. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué curiosa respuesta de Jesús, ¿no? Bueno, esta respuesta, pues nuevamente fue una parábola, no fue una respuesta directa. Este nada más era un ejemplo de lo que era la fe creciente, de cómo una semilla tan pequeñita como la de mostaza puede llegar a tener el tamaño de un árbol tan grande. Y esto ya lo estudiamos en una enseñanza previa. Por lo tanto, Jesús no les está diciendo de manera literal que si tenían fe, podrían mover un árbol de un lugar a otro. No les está diciendo de manera literal. La metáfora, la idea, es que todo aquel que confía, todo aquel que deposita su fe en Jesús, recibe el poder sobrenatural para poder hacer aquello que no puede hacer en sus propias fuerzas. Y para este ejemplo, lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas es perdonar. Para eso definitivamente necesitamos al Señor. Si no tenemos al Señor en nuestro corazón, créame que no vamos a perdonar. Y vamos a pasar días y días y días peleándonos con eso. Ahora, Jesús continúa dando sus palabras y narra una parábola que aparentemente no tiene nada que ver con los temas anteriores. Él estaba hablando de la humildad y el perdón. Verso 17. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Quién de vosotros, parecen temas separados, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No lo hace así. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Miren, este es un ejemplo muy sencillo. Un siervo en aquella época era alguien que estaba de tiempo completo en la casa del amo, de tiempo completo, las 24 horas. Y mire, cuando el amo trataba con humanidad, por así decirlo, de manera justa y humana al siervo, era mejor ser un siervo que ser alguien libre en aquellos tiempos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque pues todos los hombres peleamos por la libertad, ¿no? Ahorita que estamos en esas fechas. ¿Por qué era mejor ser un siervo que un hombre libre? La respuesta es porque su sustento estaba asegurado. Mire, los que vivían de manera libre en aquellos tiempos como jornaleros, por lo general apenas sobrevivían de manera muy precaria. Apenas tenían lo suficiente o batallaban para tener que comer. Pero ser un siervo implicaba que después de cumplir con las obligaciones, aquellas que tenía que realizar en la casa o en el campo, cuidando el ganado o arando la tierra, tenía que regresar a casa y a la hora de la comida no podía llegar y sentarse a la mesa. Primero tenía que servirle al amo, independientemente de cuánto le doliera la espalda. Independientemente de eso, era parte de su responsabilidad. Y él entendía que no recibiría ningún reconocimiento especial por haber hecho lo que tenía que hacer. Literal, en otras palabras, era su chamba. Y mire, me ha pasado en ocasiones que pues algunos de los que trabajan conmigo me han echado en cara, ¿no? Oye, David, pues es que a veces eres muy duro cuando nos equivocamos y nos regañas, pero cuando las cosas las hacemos bien, no nos felicitas. Y yo les he dicho, espérame, es que vienes a trabajar y yo te pago porque hagas las cosas bien. Entonces yo no tengo por qué felicitarte por lo que tienes que hacer por obligación. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si lo vemos así, sí, le digo, pues es que tú vienes a eso, no vienes a echar a perder piezas, ¿verdad que no? Bueno, este es un ejemplo de lo que ahí pasa, ¿sí?
Entonces, alguien que trabaja para alguien tiene que entender, debe de entender que es su obligación, no tiene que estar esperando pues un reconocimiento. Ahora, estas palabras de Jesús están dirigidas a los discípulos, pero los escribas y fariseos que estaban cerca escuchando entendieron perfectamente que Jesús les estaba reprochando su actuar, les estaba echando en cara su soberbia espiritual, porque ellos, los fariseos y escribas, decían que eran siervos de Dios, que eran representantes de Dios en la tierra, que según ellos hacían la voluntad del Padre. Pero Jesús los desmiente y les dice, no, ustedes se dicen siervos de mi Padre, pero solo están obsesionados con recibir honra. Hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus mantos y les encanta ser vistos en las plazas. Aman los primeros lugares en la sinagoga y hasta se pelean por las sillas en las cenas. Además adoran que les llamen o que les digan, maestro, maestro, rabí, rabí. Ustedes se han vuelto unos arrogantes y unos orgullosos. Por lo tanto, Jesús les recalca y les enfatiza a sus discípulos, así también vosotros, no sean como ellos. Cuando hayáis hecho todo lo que... vayan al verso 10, me adelanté. Jesús les dice a los discípulos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos. Mire, esta es una clara exhortación para los discípulos. Es una advertencia para que no sean como los fariseos, para que comprendan que cualquier servicio que hagan a Dios es por amor, es su deber, y que jamás se debe hacer por reconocimiento, fama o ganancias económicas. Y que por grande o vistosa que sea la tarea, siempre será menos de lo que Dios merece. Así que hagan lo que hagan, ustedes solamente son siervos inútiles, hombres llamados a hacer una labor, una tarea. Y esto, mis hermanos, así como lo fue para los discípulos de los tiempos de Jesús, lo es ahora para nosotros. Aplica exactamente igual. Porque ninguna labor que realicemos para Dios, la que sea, de maestro, de ujier, de pastor, de mantenimiento, de predicador, de ayuda, de alabanza, etcétera, etcétera, ninguna la debemos de hacer en busca de reconocimiento o por competencia, por recompensa o por orgullo. Porque si hacemos cualquier cosa para el Señor con estas características, delante de Dios, no tiene valor, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque solo somos siervos inútiles. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Miren, mis hermanos, no merecemos nada. Pero si Dios en su misericordia nos otorga algo, lo único que nos queda es dar gracias. Pero la gloria y la honra son para el Señor. Conozco algunas personas que dicen, yo todo lo he hecho por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi inteligencia, etcétera, etcétera. ¿En serio? ¿Y el Señor? El Señor nos da todo, mis hermanos. Después de estas palabras de Jesús, vaya que había mucho por meditar, ¿no? Los discípulos se quedaron pensativos como diciendo, híjole, se fue sobre nosotros, mucho aprendizaje. Ahora, yo imagino, y ponga mucha atención en lo que voy a decir, porque esto es cosecha personal, esto es algo que yo supongo, no está en la Biblia. Solamente estoy suponiendo que mientras caminaban con Jesús rumbo a Jerusalén, tal vez Judas le preguntaba a Juan, ¿entonces qué, Juan? ¿Nada? ¿No vamos a recibir nada si servimos a Jesús? ¿Todo será de a gratis? Entonces, ¿qué? ¿No habrá ni riquezas, ni tendremos reconocimiento? ¿No seremos nada? ¿Solamente siervos inútiles? Pues como que seguir a Jesús no conviene. Y pensaba, bueno, pues la verdad yo no estoy conforme. De esos trabajadores que nunca están conformes, ¿verdad? Pero bueno, al fin que yo traigo la bolsa de los recursos, soy el tesorero y le voy a ir sacando mi ganancia, como los de ferrocarril hace algunos años, ¿verdad? Que se llevaban la libra. Mire, Judas siempre fue un ladrón en busca de recursos, siempre. Y el servicio que prestó nunca fue desinteresado. Su mirada estaba fija en obtener algo para él. Y si no me cree, esto lo encontramos en Juan 12:6, cuando él se quejó del valor de un perfume, y no nos vamos a meter en la historia, pero Judas dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí está. Siempre lo hizo por conveniencia, ahí había recursos. Y si él traía la bolsa, había que comer.
Entonces Judas era igual que los escribas y fariseos, y a pesar de estar cerca de Jesús, no estaba aprendiendo nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su mirada estaba centrada en lo terrenal. Ahora, qué lamentable es que en las iglesias haya personas que van y van y van y el crecimiento es nulo. Es muy lamentable. Mis hermanos, tengamos cuidado de no convertirnos en unos siervos infieles. Aquellos que estamos solamente esperando las recompensas terrenales y que nos olvidamos de las bendiciones eternas. Esas que Dios dará para todos los creyentes verdaderos. Así que Jesús continuó su camino y a estas alturas de su ministerio, pues era lógico que en todas las ciudades de la región sabían lo que Él enseñaba y los milagros que había hecho. Muchos ya creían en Él y los enfermos lo esperaban para ser sanados. Vaya el verso 11 de Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Bueno, tal vez, no sé, me imagino que alguien les comentó a la distancia la existencia de Jesús. Ellos se enteraron de los milagros que Él hacía y probablemente ellos dijeron, a ver si algún día pasa por aquí, y si pasa, le pediremos ayuda. Ahora, en una ocasión, si recuerdan, Jesús ya había sanado a un leproso. ¿Recuerdan aquel que se acercó lo suficiente para ser tocado por Jesús? ¿Se recuerdan esa historia? Pero estos 10 hombres guardaron una distancia prudente. Se mantuvieron a la distancia que la ley les permitía acercarse a otras personas para no contagiarlas. Y bueno, ahora en estos tiempos lo entendemos mejor con aquello de Susana, ¿verdad? De Susana a distancia. Mire, tan grande era el temor de ser contagiados de lepra que a los leprosos se les desterró de las ciudades. No se les permitía estar a menos de 2 metros de otra persona. Así que cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. A menos de 2 metros, ¿no? Ahora, si el aire venía a favor de ellos, se tenían que alejar por lo menos 30. Y etcétera, etcétera. Una serie de regulaciones que había para los leprosos increíbles. Además, el leproso cuando iba caminando tenía que dar voces y gritar, ¡inmundo, inmundo! Él tenía que avisar de su paso a las personas que estaban cerca para que se alejaran. Ahora, estos 10 hombres eran un solitario y lastimoso grupo de seres enfermos. Ellos eran parias aborrecidos por la sociedad, avergonzados por una enfermedad, y me imagino que para ellos subsistir era bastante complicado. ¿Se imaginan? Estar fuera de la ciudad, no había recursos, estaban en el desierto batallando con su enfermedad. Sin embargo, a pesar de solo haber oído de Jesús y los milagros que hacía, ellos ya albergaban en su corazón la esperanza de que Él hiciera algo por ellos si lo veían. Verso 13 de Lucas 17. Y lo vieron. Y cuando lo vieron, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Mire, al ver a Jesús no perdieron el tiempo. No le dijeron, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Vas para Jerusalén? No, a lo que iba, ¿no? Su necesidad por ser sanados era evidente. Rápidamente le rogaron por misericordia, por piedad. Maestro, maestro, danos salud. La expresión de estos enfermos denota que ellos ya creían que Jesús tenía la autoridad y el poder suficiente para sanarlos. No dudaban de eso. Para ellos solo faltaba que Jesús quisiera, que fuera misericordioso. Verso 14 de Lucas 17. Mire lo que hizo Jesús cuando Él los vio. Cuando los vio a lo lejos, que ellos le gritaron, Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Mire, en la ocasión anterior los sanó al instante y ahora le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿En serio? Jesús no se acercó a ellos, no les impuso manos, no se aventó 2 horas orando por ellos, mucho menos Jesús se alzó el cuello diciendo, yo soy el Todopoderoso y los sanaré para que me adoren. Jesús no hizo eso. Simplemente les dijo, id y mostraos con los sacerdotes. Él pudo haberlos sanado instantáneamente, pero sus palabras fueron sencillas, pero escondían algo. Llevaban implícitas la bendición. Mire, las palabras de Jesús solo indican que ellos debían de presentarse frente a los sacerdotes como si ya estuvieran sanados. ¿Por qué? Porque esto lo exigía la ley. Ahora, hacer esto en ese momento era algo muy complicado,
porque requería que ellos dieran un paso de fe. Se necesitaba obediencia y su fe estaba siendo puesta a prueba, porque ellos se veían y volteaban a ver al otro y decían: pues no estamos sanados, siento mis llagas, me faltan todavía dedos de las manos, me falta la oreja y la nariz. En su mente estaba volando la mosca de la duda. ¿Cómo iremos en estas circunstancias? No estamos sanos, nos van a sacar a pedradas. Pero hicieron de lado sus dudas, sus temores y creyeron en las palabras de Jesús. Obedecieron y con esta acción estaban mostrando fe. Fíjense lo que estaban haciendo, mostrando fe y a la vez cumpliendo con la obligación que exigía la ley. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dice ahí el versículo, continuamos ahí. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, mientras estos leprosos caminaban con rumbo a la sinagoga, ¿para qué? Para que fueran evaluados conforme a la ley. Y conforme se alejaban de Jesús, el milagro sucedió. El cartílago de las orejas, de la nariz, se empezó a formar. Les regresaron los dedos de las manos y pies. Las llagas se cerraron. Imagínense lo milagroso que ha de haber sido eso. Mientras estaban enfermos, este grupo de 10 leprosos habían actuado en conjunto, en unidad. Todos ellos le pidieron a Jesús que los ayudara. Todos tenían la misma esperanza. Todos tuvieron fe y mientras iban de camino al sacerdote, unos a otros daban gritos de júbilo. Ya estamos sanados, estamos completos, mira mis manos, estamos limpios. Verso 15 de Lucas 17. Entonces, uno de ellos, viendo que había sanado, pues volteó y vio y dijo: ya estoy bien. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, un hombre lleno de asombro, de gratitud, de gozo, de admiración, decidió romper con el grupo. Tal vez pensó: después iré con el sacerdote que me revise, pero es evidente que estoy sano. Cuando uno está sano se siente bien, ¿a poco no? Pero cuando estamos enfermos nos sentimos para llorar, ¿no? Dice: después iré con el sacerdote que me revise, es evidente que estoy sano. Así que regresaré y le mostraré mi gratitud. Y este hombre regresó cantando, literalmente gritando. No podía ocultar su emoción. Mire, cuando uno sale de una enfermedad, se pone uno contento. Verso 16 de Lucas 17. Mire lo que hizo este hombre. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mire, los judíos y también los samaritanos sabían lo que estaba escrito en la ley, porque los samaritanos son medio judíos, son así medio mestizos, y nosotros los mexicanos sabemos de eso. Esta ley indicaba que solamente a Dios se le debía de adorar, solamente a Dios. Por lo tanto, cuando este hombre va y se postra delante de Jesús, este hombre que fue el único que regresó, reconoció que estaba delante de Dios encarnado. Su acción mostró la deidad de Jesús. Muy seguramente los otros 9, después de ir con el sacerdote, irían a la sinagoga a darle gracias a Dios. Muy seguramente, porque eran religiosos. Pero este hombre no fue a agradecer por medio de rituales. De alguna forma, él se dio cuenta que Jesús era aquel al que solamente se le debía de adorar. Este hombre identificó lo que después se escribiría en Colosenses 2:9, que en Jesús está, o en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él se dio cuenta. Así que debemos notar que mientras estaban enfermos este grupo, los judíos no rechazaron al samaritano. Mire qué curioso. No se podían ver, pero mientras estuvieron enfermos, no lo rechazaron. Curiosamente, hicieron equipo. Porque si estaban sanos, pues mire, se hubieran peleado, ¿no? Pero ante la adversidad hicieron causa común. Anduvieron juntos, comieron juntos, convivieron juntos, lloraron juntos y también suplicaron juntos. Pero ahora solamente había un hombre y para variar, un samaritano. Y con esto Jesús estaba rompiendo nuevamente los paradigmas que aún tenían sus propios seguidores, sus propios discípulos. Porque ellos pensaban, todos los judíos pensaban que Dios no podía sanar a nadie que no fuera del pueblo escogido de Dios. ¿Y cómo era posible que Dios sanara a uno de esos perros inmundos? Verso 17, Lucas 17, Jesús hace unas preguntas. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? Con estas palabras Jesús está resaltando que Él puede sanar a quien Él quiera.
Él sabía que los 10 habían sido sanados, pero hace evidente que parte de la naturaleza del humano es tomar la bendición e irse. ¿Sí sabía eso? Todos queremos la bendición, la tomamos y nos vamos. Casos múltiples de personas que llegan con necesidades a las iglesias, obtienen el milagro. Es más, muchas veces el Señor se los da para que se vayan. Así de increíble. Y pregunta Jesús, ¿y los 9? ¿Dónde están? Jesús nos muestra con esto el corazón egoísta del ser humano. El interés que tenían en Jesús, realmente, esos 9 hombres era egoísta y superficial. Una vez que obtuvieron lo que querían, no tuvieron la menor intención de agradecerle, mucho menos de adorarle. Verso 18 de Lucas 17, dice Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mire, cuando los samaritanos iban al templo a adorar, ellos estaban obligados a hacerlo en las partes externas, en las calles, porque al no pertenecer al pueblo judío no se les permitía el acceso al patio interno. Entonces los samaritanos tenían que estar afuerita. Sin embargo, estos 9 hombres mostraron un corazón duro y no arrepentido. Y solo este hombre samaritano fue lo suficientemente humilde y mostró un verdadero arrepentimiento como para reconocer que necesitaba un Salvador. Él reconoció que estaba frente a frente con Dios. Y en palabras de Jesús la conclusión es maravillosa. Verso 19 de Lucas 17, le dijo, levántate. Estaba postrado delante de él. Levántate, vete, haz tu vida, regresa con tu familia. Tu fe te ha salvado. Mire, ciertamente su fe, por así decirlo, la fe en Jesús, no la fe por él mismo, sino la fe en Jesús, lo había llevado a la sanidad, pero aquí va más allá, te ha salvado, has creído. Ciertamente 10 hombres recibieron sanidad, pero sanidad física, pero solamente uno tuvo sanidad eterna. Al final, solo había un hombre arrepentido. Y cada verdadero cristiano, y lo subrayo, cada verdadero cristiano sobre la tierra debería de sentirse, o deberíamos de sentirnos identificados con este leproso. ¿Cómo? Al reconocer que espiritualmente estamos enfermos y que ahora nos ha sanado. Y ahora solo nos queda alabar y glorificar a aquel que es digno de toda la gloria y toda la alabanza. Este hombre, este samaritano, mis hermanos, es el representante. Es el representante del remanente que busca a Dios con un corazón sincero. Es de aquellos que obtienen la salvación por fe, por creer en Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias porque nos confrontas con tu palabra. A veces nos puede parecer dura, pero tú no nos engañas. Tú nos dices lo que necesitamos para poder estar delante de tu presencia y que no podemos vivir vidas falsas, Señor. Sabemos que todos los que estamos presentes, Señor, tenemos muchas cosas que cambiar, pero te queremos obedecer cada día y hacer las cosas como para ti, Señor. No hacerlas para vernos bien, para quedar bien con alguien, para que nos den reconocimiento, obtener algún beneficio, Señor. No queremos hacerlo así. Lo queremos hacer solamente para ti, porque es nuestra forma de mostrar el agradecimiento por habernos rescatado, por habernos librado del día de la ira, de ese castigo eterno, de caer en esa llaga, Señor, en ese fuego que no termina, Señor. Gracias te damos por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos creer en Él y así poder tener esperanza de vida eterna. Yo te ruego, Señor, que cada día estas palabras se vayan quedando grabadas en nuestros corazones y que cada vez que tengamos alguna situación, algún problema, podamos resolverlo conforme a tu palabra, Señor. Podamos aprender a perdonar y ser humildes, tener fe correcta y hacerlo de corazón. Dejo, Señor, en tus manos la vida de todos mis hermanos, los presentes y los ausentes, y de todos aquellos, Señor, que tú has de acercar para que puedan estar en tus atrios. Te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.